todos y todas ustedes, los presentes, en este agradable primer encuentro del ciclo de charlas de transferencia de conocimiento y vinculación tecnológica que estamos organizando en conjunto con la Universidad de José C. Paz y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, primero que nada, a todos aquellos y todas aquellas que nos están siguiendo por los canales de transmisión. En primer lugar, agradecer esta oportunidad que me brindan para expresar unas breves palabras para abrir esta jornada, que si las condiciones fuesen otras las estaríamos haciendo presencialmente, porque vamos a tener en el segundo encuentro al profesor Mauro Benente, pero fue con él con quien empezamos a un poco diagramar de qué manera nos podíamos involucrar con la propuesta del decano Hernán Bota al momento de abordar una gestión en la Facultad de Derecho. Desde mi lugar, me parece más que importante remarcar la necesidad de que se piense la ciencia como un espacio a través del cual tenemos que trabajar distintas cuestiones, pero principalmente una tiene que ver con desestereotipar la ciencia para que no se piense como un lugar donde solamente intervienen ciencias exactas o ciencias duras, porque las ciencias sociales, lejos de ser una cuestión meramente como se tiende a relativizar nuestros conocimientos, tienen mucho para aportar y tienen mucho para decir en estos contextos tan complejos que estamos viviendo. Así que de alguna manera venimos a decir que quienes hacemos ciencias sociales y quienes hacemos ciencias jurídicas, estamos haciendo ciencia y también tenemos una serie de cuestiones que queremos poner en valor, que es la aplicación de tecnologías para resolver problemas concretos. Y no problemas concretos que se dan de manera aislada, sino muchas veces problemas concretos que emergen en nuestras sociedades y que tenemos que empezar a ver cómo empezamos a acercarnos a estas cuestiones que nos demanda la sociedad, porque la universidad no es solamente un lugar donde se viene a estudiar, sino que también es un lugar donde se producen conocimientos, y estos conocimientos tienen que estar puestos en valor al servicio de nuestras comunidades, que son quienes sostienen el sistema de educación público y gratuito. Así que muchas gracias por permitirme brindar estas primeras palabras. Esta es una de las primeras jornadas que estamos desarrollando con la Universidad de José C. Paz, pero queremos que sea un punto de partida y no un punto de llegada. Así que los dejo con el decano de la Facultad de Derecho, Hernán Bota. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Constanza, doctora Constanza Estepa, para nosotros Constanza. Buenas tardes, especialmente a las autoridades e integrantes de esa universidad amiga de José C. Paz. Estuvimos recién compartiendo algunos conceptos en común. Y vengo a tener la palabra, la gratitud, el reconocimiento y sobre todo el acompañamiento institucional de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario a este proyecto. Como bien dijo Constanza, nos hubiera gustado poder materializarlo de otra manera, en vivo y en directo, mirándonos y compartiendo como las personas sensibles, seguramente como somos todos en la universidad pública, en la Universidad Nacional, estamos acostumbrados a compartir las cosas cara a cara. Esta nueva realidad, este contexto tan especial y tan difícil nos impone materializar nuestras actividades y nuestras acciones de esta manera, lo cual nos plantea un desafío. Ya en el momento, allá por marzo, cuando las autoridades dispusieron muy bien las políticas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ¿qué tenía que hacer la Universidad Nacional? Y creo que optó por esto, por reforzar la actividad, por redoblar su compromiso, que no es otro que con la sociedad que nos sostiene y que nos contiene. Porque yo no pierdo de vista que dentro de este contexto, o de la desgracia que implica este contexto tan difícil, hay un corolario, si se quiere, positivo, es que hoy más de uno cae en la cuenta de para qué sirve lo público. Es que ha recobrado valor de algún modo para qué sirve lo público. Y ahí está el rol de la Universidad Nacional, plantando bandera, diciendo presente, y por eso yo saludo fervientemente que haya jóvenes con las inquietudes de Constanza, de Marcelo, de Santiago, de Rodrigo y de todo el equipo, que sepan los amigos de José C. Paz que les estamos brindando de lo mejor que tenemos, seres humanos excepcionales y jóvenes con inquietudes de investigar y sobre todo con inquietudes sociales, porque
sin renegar de la educación privada, recién hace minutos hablaba con Gonzalo, la misión de la universidad pública es otra y tiene que hacerse cargo, que es la de plantar la cara frente a la sociedad. Y si no lo hacemos en estos momentos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Hace un año asumíamos la gestión y tomamos la decisión política de crear un área concreta de vinculación social y acceso a la justicia que funciona coordinadamente con nuestra Secretaría de Ciencia y Técnica, que tiene por objeto, como su nombre lo indica, generar estrategias inclusivas para el acceso a la justicia. Todas las actividades académicas que en ese marco podamos realizar son bienvenidas. Hay un grupo de abogados y de seres humanos excepcionales que tienen esas inquietudes sociales, esa sensibilidad y encima analizada desde el punto de vista científico. Por eso yo valoro mucho las actividades que Constanza y todo el equipo realizan. También hay a disposición de este proyecto común, como decía con los amigos de José C. Paz, docentes muy calificados de nuestra casa, investigadores, el doctor Javier Bagó, Eugenia Cosi, Valeria Baccaro, toda una autoridad, profesora asociada en materia de Derecho del Consumidor. Así es que estamos sumamente contentos y convencidos de la necesariedad de emprender acciones como la que en este sentido estamos hoy dando el puntapié. Por eso como decano no puedo, digamos, expresar más que mi beneplácito hacia todo esto y nuevamente el agradecimiento en lo personal de nuestra facultad también y el apoyo institucional al emprendimiento. Muchísimas gracias y de nuestra parte deseamos el mayor de los éxitos. Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán, por las palabras. Gonzalo, buenas tardes también y bienvenido. Te escuchamos. Bueno, Hernán, muy agradables y muy cálidas tus palabras y no puedo hacer otra cosa que sumarme a ellas y reforzar esta idea de revalorización de lo público, ¿no? Ahora nos damos cuenta que era necesario y no inútil tener más hospitales, que era necesario también tener más investigación y no menos, que son herramientas esenciales para un desarrollo autónomo, independiente de cualquier comunidad, y que el derecho tiene para decir, ¿no? El derecho como una de las ciencias sociales también investiga. El derecho, creo que la asociación inmediata que se le da es a la profesión liberal, a la profesión más vinculada al desarrollo mercantil de quienes la practican, que no es tampoco ilegítimo, ¿no? Querer desarrollar una profesión y querer vivir esa profesión de la mejor manera que se pueda, pero también es una profesión que permite generar conocimiento útil para nuestros pueblos. En ese marco, nosotros con nuestra querida docente Gabriela Boquín, Gaby, te saludo, fuerza, estamos con vos. Empezamos a diseñar nuestros primeros proyectos de transferencia que luego fueron alojados en el instituto de Joana y de Mauro Benente. Y el primer proyecto que pensamos fue precisamente el de Gabriela, en relación a una nueva forma de abordar la economía, ¿sí? Desde otras formas organizativas, como fueron y son las empresas recuperadas mediante el modelo asociativo, principalmente del tipo cooperativo, ¿sí? Eso fue el inicio. Recuerdo alguna reunión que tuvimos con Gaby en su lugar de trabajo y demás. Y bueno, y destacar también el rol de Gabriela como impulsora de todo esto y nuestro agradecimiento a tener docentes como ella, que precisamente son docentes que apuestan por lo público y que apuestan porque el derecho tenga algo que decir y que brindar a nuestra comunidad, más allá de generar profesionales que accedan a un medio de trabajo que busque un fin legítimamente patrimonial, ¿sí?
Bueno, en ese camino nos fuimos contactando con Constanza, empezamos a idear junto con Mauro también, como remarcaba Constanza, estas primeras jornadas, y ahí sí retomo también las gratas palabras de Hernán en cuanto a superar los inconvenientes que esta pandemia nos planteó a todos y a todas. Y las universidades públicas seguimos adelante, seguimos a pesar de que ya con las dificultades que veníamos arrastrando, se nos sumaron estas nuevas dificultades del todo imprevistas también, pero pudimos hacer frente y hoy estamos transitando o empezando un segundo semestre y un primer semestre cumplido que pudimos honrar el compromiso con nuestros estudiantes de mantener sus cursos con calidad, de permitir que sus trayectorias académicas no se vean interrumpidas y de hacer todo eso con confianza y con una verdadera vocación política hacia el rol del Estado en la educación como garante del derecho universal a la educación en todos sus niveles, pero el que nos toca a nosotros gestionar, que es el superior. Yo estoy muy complacido, Hernán, de conocerte y de compartir estos minutos con vos, Constanza lo mismo, Marcelo lo mismo, y Javier, por supuesto, como quienes tienen que hablar hoy, ¿no? Que son Javier y Gabriela. Bueno, la verdad que muy honrado, y a Joana, por supuesto, por la organización y por el esfuerzo y el cariño que lleva adelante para que esto se vea concretado, ¿no? Así que bueno, yo los saludo a la distancia, los abrazo, y este es el primer paso que damos en una relación que seguramente va a ser muy fructífera para ambas instituciones y para nuestros pueblos. Nada más. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Bueno, sin más, vamos a presentar las dos intervenciones del día de hoy. Queremos recordarles a quienes nos están siguiendo por el canal de la universidad que los trabajos que se presentan el día de hoy y los próximos dos de las investigaciones que se compromiso de vinculación con la comunidad. En primer lugar, voy a dar la palabra, él es docente de la Universidad Nacional de Rosario, y nos va a presentar el tema Sistemas de Información en la Economía Social, implementación de sistemas de información en cooperativas de trabajo. De manera muy breve, para presentar a Javier, vamos a mencionar un poco sus antecedentes académicos. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor de Economía Política por la misma universidad, investigador de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, director de la cooperativa gastronómica El Mejunje, perteneciente al Grupo Cooperativo de Trabajo Comunitas LTDA en Rosario. Bueno, Javier, te doy la palabra para que puedas iniciar. Bienvenido y muchas gracias. Javier, no se te escucha. ¿Hay algún problema, Javi, que no sale tu audio? Hasta que Javier pueda solucionar el problema, vamos a dar paso a Gabriela mientras tanto. Igualmente, el trabajo que presenta, los comentarios que presenta hoy Gabriela, es igualmente producto de una investigación que se la realiza en la Universidad Nacional de José C. Paz.
El título de la charla es Impedimentos judiciales y viabilidad de las cooperativas de trabajo en procesos de quiebra. Igualmente hago una presentación muy breve de la hoja de vida de Gabriela. Ella es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la Capital Federal, docente de Derecho Comercial 3 de la Universidad Católica de La Plata, docente de Derecho Comercial 3, concursos y quiebras en la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de Elementos de Derecho Comercial en la UBA y autora de varias obras y artículos en Derecho Comercial. Bienvenida, Gabriela, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, por este espacio que me parece que, como bien lo decía el doctor Codelia, demuestra que la universidad pública está a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Porque justamente el tema que nos va a tratar, que nos toca tratar hoy, está relacionado a la economía social y a la posibilidad de que las empresas sean autogestionadas por sus propios trabajadores. Y la universidad pública está generando justamente proyectos de transferencia de conocimiento y de investigación que permitan justamente colaborar con estos agentes sociales de importancia, que son las empresas recuperadas a través de la forma jurídica que tienen de cooperativas, para que puedan realmente concretar la posibilidad de la autogestión en la práctica. Nosotros tenemos para tratar esta cuestión un marco fáctico y un marco jurídico. Y para ello lo que me interesa es que, digamos que la temática de las empresas recuperadas, la problemática de las empresas recuperadas y de las cooperativas de trabajo, a mi criterio, tienen tres hitos a destacar, tres momentos importantes en los últimos 20 años, 22, 23 años, desde que comenzaron a tomar un valor, una valorización respecto a la comunidad de toda, de estas entidades, estos agentes y de los trabajadores pudiendo autogestionarse y protegiendo sus propias fuentes de trabajo. Y estos tres hitos los voy a dividir en uno que es social, que es que en el año 1998, a través de la problemática y de la conflictividad que se dio en la cooperativa IMPA, nace el movimiento de empresas recuperadas, que logra nuclearse con otros agentes sociales y comenzar a ganar la calle, manifestando su problemática, porque por un lado eran corridos, diciendo de que eran usurpadores de empresas que estaban abandonadas, que eran vaciadas por los empresarios, donde se cerraban de un día para otro las persianas y los trabajadores se quedaban no solo sin trabajo, sino sin ninguna posibilidad de tener las indemnizaciones que prevé la ley de contrato de trabajo, en momentos en nuestra historia de país en donde sabemos que había una gran crisis económica. Entonces ellos comenzaron a ganar las calles haciendo sus reclamos, pero ya digo, eran atacados por todos los sectores sociales. Por eso la valentía de ese primer movimiento de MOPES, que ganando la calle reclamaba para que se los reconociera como agentes propios de la economía social, porque por un lado, ya les digo, estaban que se les discutía la legitimación diciendo son usurpadores, pero por otro lado también se decían aquellos que eran más progresistas que lo que buscaban era en realidad empobrecer más a los trabajadores quitándoles derechos, porque al hacerlos partícipes de la autogestión se les quitaba la protección de la ley de contrato de trabajo y se los precarizaba. Así eran, puedo decir claramente, un movimiento social incomprendido, pero que empezaron a mostrar que la autogestión era
posible. Tanto es así que hoy por hoy INPA es un modelo, no solo logró autogestionarse, sino que trascendió brindándole un beneficio no solo a los trabajadores que autogestionan a INPA, sino que vuelcan sus conocimientos a toda la sociedad. Ustedes saben que tienen hasta un bachillerato, tienen escuelas, museos, realizan talleres, es decir, no solo generan la posibilidad de proteger las fuentes de trabajo involucradas con el emprendimiento, sino que le devuelven a la sociedad toda a través de educación, por ejemplo, con una actividad que sinceramente no se ocupan otros agentes respecto de sectores muy vulnerables de la sociedad. Ese es el primer hito histórico que me interesa señalar. Luego viene otro hito histórico que fue cuando en el 2011 el Congreso de la Nación sanciona la ley 26.684. Esta ley modificó la ley 24.522, que es la ley de concursos y quiebras, y institucionalizó, reglamentó y legitimó a las empresas recuperadas por sus trabajadores a través de la figura de las cooperativas de trabajo para que pudiesen continuar la explotación de las empresas quebradas, pudiesen realizar contratos de locación para poder explotar los bienes de la fallida, y más que nada también les dio la posibilidad de adquirir los bienes en la quiebra, compensando los créditos laborales que si no tenían casi la posibilidad de cobrar, para así adquirir los bienes y, preservando la fuente de trabajo, continuar con la explotación. Esta ley, que como les digo es del año 2011, ahora que estamos en el 2020 todavía tiene muchísimos problemas para que se aplique concretamente en la práctica. Es una ley tan importante que les digo que marcó un nuevo fundamento de lo que es el derecho concursal. Derecho concursal que en nuestro sistema tiene más de 150 años de historia y que siempre se fundó en dos principios basilares: la conservación de la empresa, para eso tenemos el procedimiento del concurso preventivo, y por otro lado, la protección de los créditos. La ley 26.684 del año 2011 trajo un nuevo pilar de todo lo que es el derecho concursal, que es la conservación de la empresa, pero en manos de sus trabajadores. ¿Para qué? Para preservar las fuentes de trabajo. Y es tan fuerte este nuevo principio de preservación de la fuente de trabajo en manos de los propios trabajadores, pudiendo autogestionar esa empresa que quebró y de la cual eran empleados, que les podría decir que llega a competir con los otros dos fundamentos tradicionales del derecho concursal. Porque si bien la protección del crédito sigue siendo en la etapa liquidativa, pareciera ser la función más importante que tiene la ley de concursos, fijémonos que cuando se busca que se compense el crédito del acreedor laboral con los valores con los activos y con el valor de tasación que se le da a los activos en la quiebra, se están perjudicando muchos acreedores, los que no son trabajadores y no conforman la cooperativa, porque en realidad lo que la ley busca es hacer prevalecer la conservación de la fuente de trabajo, aún en desmedro de perjudicar a ciertos acreedores, y aún en desmedro de algunos ex trabajadores que no participan de la cooperativa, porque lo que busca la normativa justamente es proteger la fuente de trabajo, proteger la autogestión de los trabajadores de esta empresa que va a continuar a pesar de la quiebra. Y el otro hito importante es muy reciente, muy reciente, que es la creación de una dirección departamental, una dirección dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es la Dirección de Programas de Inclusión de Políticas Económicas de la Dirección Nacional de Economía Popular, que hoy está a cargo esta dirección de Eduardo Murúa.
Eduardo Murúa, justamente aquel, fíjense cómo este círculo empieza a cerrarse, aquel que levantó la bandera de las empresas recuperadas allá en el año 1998 a través de INPA. Hoy es el director del programa de inclusión de políticas económicas de la Dirección Nacional de Economía Popular. Y fíjense que digo que esto es un hito porque es la primera vez que el Estado se juega de una manera institucional y en forma general para dar asistencia adecuada a las empresas autogestionadas. Porque durante el largo de todos estos años, desde ese primer hito que les comento en el año 1998, atravesando una reforma legislativa de los alcances que les comenté en el año 2011, nos encontrábamos que había un montón de problemas en la práctica para hacer realidad la finalidad de esa ley que se sancionó en el año 2011. Y para que las empresas fueran viables, lo primero que tenían que lograr es levantar las barreras, los obstáculos, los escollos que se encontraban por la aplicación concreta de la ley con un criterio absolutamente restrictivo por parte de algunos tribunales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que el Estado se hace cargo por primera vez a través del Ministerio de Desarrollo Social y creando una dirección de la realidad de las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores con la forma jurídica de las cooperativas de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque en estos años lo que ocurrió es que existieron soluciones particulares para casos particulares por parte del Estado, lo que llamamos las leyes de expropiación. Se generaban leyes de expropiación para solucionar casos puntuales o particulares, y muchas de los cuales después eran declaradas inconstitucionales porque no había una indemnización apropiada para la quiebra, o lo que se lograba a prolongar en el tiempo la situación de la autogestión, pero sin darle una solución concreta. Hoy se institucionaliza la protección del Estado que en realidad está comprometida por la recomendación 193 de la OIT, a la cual el Estado se sometió. Que justamente esa recomendación, que les recomiendo, valga la redundancia, que les propongo que lean, habla de todo tipo de cooperativas, pero en la República Argentina tenemos una realidad diferente, que es, tenemos un régimen de cooperativas que abarca desde las mutuales hasta las cooperativas de trabajo, pero sin tener una regulación específica para las cooperativas de trabajo y por ende para las empresas autogestionadas por sus propios trabajadores. Esto requiere también de que nos comprometamos para tener una normativa urgente que regule justamente la posibilidad de tener un mecanismo de incorporación, de asociación y de formación de estas cooperativas mucho más flexible y apropiado al colectivo que se involucra con las empresas recuperadas o en el que están involucrados las empresas recuperadas, que siempre son colectivos de personas vulnerables. Y el Estado se hace cargo de una manera general porque justamente, fíjense, lo primero que se hace a través de esta dirección es generar un registro que se llama RENACER, que es el Registro Nacional de Empresas Recuperadas. Este registro que empezó en plena pandemia, se abrió, para que justamente pudieran registrarse las empresas recuperadas de todo el país, para luego justamente, una vez de que se tiene una noción estadística clara de quiénes son las empresas que están siendo autogestionadas por sus trabajadores, para generar los subsidios que vayan realmente a aquellas que lo necesitan, aquellas empresas que realmente tienen una autogestión real y concreta, para ver también cuáles son las problemáticas de cada una y a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ya se han inscrito en plena pandemia y solamente a lo largo de 3 meses y medio, 252 empresas autogestionadas, empresas recuperadas, teniendo ahora estadísticas reales y concretas. Y el registro no está encerrado. Y estamos hablando de que esto ocurre en plena pandemia, en pleno aislamiento preventivo social y obligatorio, o en algunas provincias con distanciamiento social preventivo y obligatorio.
En el medio de la pandemia se inscribieron 252 empresas recuperadas. Esto nos va a permitir también cuántas fuentes de trabajo están involucradas. Se llega a decir que se entiende que hay por lo menos 18.000 fuentes de trabajos involucradas en estas empresas autogestionadas, en las cooperativas de trabajo. Con lo cual, en un momento en donde la crisis económica, producto de, por un lado, heredada, que ya traíamos desde los años anteriores, sumado a la que claramente va a generar y genera la pandemia, porque esto es una realidad mundial que no nos esperábamos, está claro que la protección de la fuente de trabajo a través de la empresa autogestionada tiene que ser una prioridad del Estado. Esta dirección, por otro lado, está trabajando con el programa Recuperar. Un programa que justamente lo que busca es dar una respuesta concreta a cada una de las problemáticas. Y, por ejemplo, yo entonces estuve trabajando acerca de el corte o no de los servicios, porque las empresas recuperadas en el marco de esta pandemia no están pudiendo hacer frente al costo de los servicios, o que tengan una tarifa diferencial para poder seguir funcionando, o la implementación de subsidios acordes a la actividad que cada una tiene. Entonces, por eso decimos que el Estado por primera vez está asumiendo este compromiso que tiene por la recomendación 193, pero que encima asumió con la sanción de la 26.684, porque justamente el artículo 191 bis, que incorporó la 26.684 a la ley 24.522, estableció que el Estado tenía que dar asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de las cooperativas de trabajo. La asistencia técnica, si ustedes me preguntan, en todos los casos en que el proyecto de investigación se estuvo abarcando y estuvo analizando, prácticamente fue nula. No existió a lo largo de los años, a pesar de que la ley que le impone la asistencia técnica necesaria para asegurar el giro de la empresa autogestionada, de la cooperativa de trabajo, es impuesta legalmente. Nulo el trabajo del Estado. Ya hoy, con esta dirección, sabemos que hay una implementación concreta y ya lo vemos en el trabajo cotidiano. Es más, ya hay un proyecto de ley que, si mal no recuerdo, es el 4122-2020, por si lo quieren buscar, que está en la Cámara de Diputados, que lo que busca es declarar la emergencia justamente del sector. Y, por otro lado, define lo que es una empresa recuperada. Este proyecto me encanta, ya solo, y ya vale la pena por la definición de empresa recuperada, porque en realidad la empresa recuperada no solamente es aquella que está luego, o que aparece luego de que se decreta una quiebra. Si bien el proyecto que estamos trabajando se enfoca mucho de estas empresas recuperadas que trabajan a lo largo de un procedimiento falencial, muchas veces no hay una quiebra que antecede a la aparición, a la formación de la cooperativa de trabajo. A veces son abandonadas directamente por sus dueños, y entonces es cuando los trabajadores deciden nuclearse, reunirse, autogestionarse para salvaguardar su fuente de trabajo. Y con esta definición que hace el proyecto, se va a abarcar a todo tipo de empresa autogestionada, ya sea que esté en la quiebra, ya sea que la autogestión sea consecuencia del cierre de establecimiento aunque no haya una quiebra, porque haya un abandono de titulares, porque haya un trasvasamiento empresario. Es abarcativa de todas las realidades y de todas las particularidades que se dan a lo largo y a lo ancho del país. Propone la suspensión de los desalojos, que si bien hoy por hoy tenemos una normativa a través del decreto 319, el decreto 320, 319, que establecen justamente las limitaciones en los pagos de los cánones locativos, que sea el congelamiento de los cánones locativos, y por otro lado la imposibilidad de desahucio, y la ley que hay también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto específicamente también va a ser para las empresas recuperadas, también impidiendo la ejecución de cualquier juicio de carácter patrimonial mientras dure la emergencia contra las cooperativas de trabajo. Y por otro lado, lo que en la práctica se está tratando de gestionar a través de la dirección, la suspensión de los cortes de los servicios. Ahora veamos que el Estado entonces asumió este rol, asumió este papel a partir de diciembre del 2019 y lo puso en práctica en plena pandemia. Pero tenemos después otra realidad,
que es la que ocurre en el ámbito judicial, que es donde las empresas recuperadas con sus escasos recursos y herramientas, porque vuelvo a repetir, no tenemos que olvidarnos que nuclean colectivos de vulnerables, y que cuando tenemos una mirada de estas empresas y estamos hablando de la fuente de trabajo involucrada, lo tenemos que hacer a través del 14 bis de la Constitución Nacional y de toda la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo, y entonces tenemos que aplicar el principio de favorabilidad del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegan en lo concreto y en los casos concretos y en la práctica y se encuentran con un montón de obstáculos. Les digo rápidamente, las cooperativas de trabajo tienen la posibilidad de continuar la explotación en caso de quiebra, cuando conforman una cooperativa de trabajo que puede estar en formación, porque también el primer elemento que tenemos que les impide trabajar es el elemento burocrático, la posibilidad de inscripción. Son tantos los recaudos, es más difícil en la República Argentina constituir una cooperativa de trabajo y que sea reconocido a través del INAI que constituir una sociedad. Tenemos sociedades anónimas simplificadas que con un simple formulario que se ingresa por la web, tenemos una sociedad con una actividad especulativa. En cambio, una cooperativa de trabajo se le exige una cantidad de requisitos para ser adecuadamente constituida, que ya ese primer obstáculo, que es el burocrático, atenta contra la preservación de las fuentes de trabajo que naturalmente los ex trabajadores de una empresa que ha abandonado su actividad o que ha quebrado puedan concretar y hacerlo realidad. Por otro lado, pueden continuar la explotación, pero también pueden realizar contratos de locación. Y en los contratos de locación que prevé la ley, hay que tener en cuenta que no son contratos de locación que, bueno, se les da en alquiler la planta fabril a la cooperativa constituida por los trabajadores o por los ex trabajadores de la empresa, sino que en realidad lo que se analiza o lo que se ve en el tema de las locaciones es que lo que se está preservando es justamente la fuente de trabajo. Entonces, no tiene que guardar similitud el canon locativo que va a pagar esta cooperativa con un canon locativo de mercado, porque si le ponemos un canon locativo de mercado, no estamos protegiendo al sector vulnerable que se quiere proteger. Y si yo digo, por otro lado, que a la burocracia que le generamos a través de los obstáculos que se le ponen para la constitución de la cooperativa, les agrego los obstáculos que se le ponen en sede judicial para concretar el derecho reconocido legalmente por una ley como la 26.684, ustedes me dirán, pero doctor, entonces, ¿cuándo tenemos viabilidad? Y en la práctica les cuento que hay mucha viabilidad de estas empresas, que tienen que ir sorteando los escollos. Para eso tenemos que concientizarnos de cuáles son estas problemáticas. El primero, por ejemplo, cuando logran compensar sus créditos para quedarse con los bienes por el valor de tasación, situación específicamente comprendida por el artículo 203 bis y 205 de la Ley de Concursos y Quiebras, logran compensar con sus créditos los activos, tienen que pagar IVA por bienes muebles y el 10% del costo de aquellos bienes por los gastos generalmente de un martillero. Entonces yo pregunto, si estamos hablando de que el Estado se tiene que comprometer conforme la recomendación y también por el imperativo que le da el 191 bis de la Ley de Concursos y Quiebras, sumado al 48 bis que establece que la AFIP, en caso de salvataje de empresa y que participe en una cooperativa, le tiene que dar las facilidades de pago, le estamos diciendo a una cooperativa que tiene que pagar el IVA de los bienes que adquiere por compensar sus créditos laborales. Esto es ilógico desde todo punto de vista y es un obstáculo que termina siendo que las cooperativas que logran quedarse por el mecanismo legal con los bienes de la fallida para poder continuar con la actividad, termine frustrándose en la práctica porque no pueden pagar el IVA. Recordemos que todas estas cooperativas, el primer escollo que se encuentran es tener el capital necesario para continuar la explotación. A esto le sumamos que cuando logran conseguir este capital de trabajo, porque los proveedores en el sector privado son los primeros que le brindan su cuota de confianza, es el Estado el que viene a reclamarles a través de la AFIP el pago del IVA.
¿No les parece que necesitaríamos una reforma en este sentido para que en caso de que el adquirente en subasta, el adquirente a través de una quiebra, sea una cooperativa de trabajadores, no tenga que pagar el IVA por los bienes muebles que adquiere? Me parece que esa sería una reforma propia, necesaria y adecuada. Por otro lado, se le exige un plan de negocios. Fíjense, plan de negocios que no se le requiere a una empresa de las más grandes de nuestro país cuando es concursada. Una empresa cuando se presenta en concurso y continúa su explotación a pesar de estar en estado de cesación de pagos, no se le pide para homologarle una propuesta de pago que realice un plan de trabajo o un plan de negocio. A una cooperativa de trabajadores conformada por los ex trabajadores se le exige un plan de negocios. Y el tema es, el plan de negocios, ¿con quién lo mira? ¿Con qué prisma se mira? Lo mira propiamente el mismo síndico, es el que opina. ¿Y saben qué pasa? El síndico en realidad es el más perjudicado si una cooperativa de trabajadores continúa. ¿Por qué? Porque en realidad ve mermadas las posibilidades de cobrar sus honorarios, porque si la cooperativa de trabajadores compensa sus créditos para quedarse con los activos, no va a ingresar dinero a la quiebra, se va a preservar la fuente de trabajo, pero no ingresa dinero a la quiebra, con lo cual probablemente los gastos no van a poder ser afrontados. Bueno, este síndico que tiene un interés claro para cobrar sus honorarios, tiene que opinar sobre este plan de trabajo. Y yo les puedo asegurar que en la práctica he visto que se analiza con una severidad esas proyecciones, se le exige que que hagan proyecciones en un país como el nuestro acerca de cuáles van a ser los insumos, los costos, a un grupo de trabajadores que han decidido autogestionarse, a un grupo de trabajadores que levantando la valla, la barrera de la creencia de que no pueden autogestionarse porque no son capaces de ser ellos mismos los dueños de su autogestión y de su emprendimiento, encima se les exige que planteen un plan de proyección a futuro. Esta exigencia superlativa que se le hace a las cooperativas no se le hace a las grandes empresas al momento de la presentación en concurso. Por otro lado, la norma también establece que la cooperativa tiene que conformarse con 2/3 partes de los trabajadores. Me parece que es una exigencia superlativa, porque si nosotros decimos, ¿por qué esta mayoría tan exigente que se le establece o calificada que se le establece para conformar las cooperativas? Si nosotros decimos que ya tenemos a la mitad de los trabajadores que están pudiendo salvaguardar su fuente de trabajo, yo creo que tenemos que decir que es una autogestión ya de por sí exitosa. ¿Por qué ponerle esta vara tan alta de las 2/3 partes? Por otro lado, fíjense, el mayor problema que tenemos hoy en las quiebras para que pueda hacerse realidad es que la empresa que continúa la explotación, que la empresa autogestionada que continúa la explotación se puedan quedar con sus activos. ¿Saben cuál es? Vivimos en un marco inflacionario permanente. Por un lado, la ley de concursos y quiebras establece que se suspende el curso de los intereses en la quiebra. Para los trabajadores no, siguen cursando, teniendo curso los intereses, pero para poder compensar el crédito, se va a tomar el valor del capital y de los intereses solamente por 2 años. ¿Por qué? Porque el resto es quirografario y no puede ser compensado, porque solo puede ser compensado el rubro que tiene privilegio especial y privilegio general. Bueno, en el medio de todo esto, las quiebras duran años. El crédito es licuado por la inflación. Tenemos 2 artículos, el artículo 7 y 10 de la ley 23.928, que impide la actualización de los créditos, prohíbe la indexación. Pero por otro lado también tenemos que los activos que supuestamente tienen que compensar, especialmente cuando son inmuebles, se siguen valorizando porque en general están a valor dólar. Con lo cual, una cooperativa de trabajo, que en un primer momento tiene los créditos suficientes para poder compensar y quedarse con los activos, con el paso de los años no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque se licúan sus créditos, pero el valor de los activos sube al ritmo del dólar. Y esto es un problema que se da en la práctica, que no fue atendido por el legislador
porque seguimos viviendo en una fantasía como la no indexación, que en los casos de la quiebra me parece que es inconstitucional, porque al trabajador lo pone en una situación en la cual lo discrimina de manera injusta, y en realidad lo que tendríamos que hacer es una aplicación del 75, inciso 23 de nuestra Constitución, generando una discriminación a la inversa o una discriminación positiva en favor de estos colectivos de vulnerables. Por otro lado, con todo esto que les estoy contando, lo que tenemos que analizar es, ¿estamos cumpliendo adecuadamente con las 100 reglas de Brasilia? Y les voy a contar un caso particular, y con esto voy a cerrar. Porque no todos los casos fueron malos, ¿eh? Les aclaro que la Sala B determinó que el valor locativo en establecimiento geográfico vulcano no tenía que ser conforme los valores de plaza, porque era simplemente simbólico, y lo que no podía era impedirse a través de un canon locativo que se le imponía a los trabajadores la autogestión de la empresa. La Sala F, que le dijo a la fin momento, deuda autodeterminada, no, estamos ante una cooperativa, no podemos hacer cargo a la cooperativa de las deudas que trae la fallida. La Sala B, en el caso Lance Impresoras, terminó diciendo es posible la adquisición de los bienes a pesar de que no exista continuidad, porque la continuidad es una cosa, la adquisición de los bienes es otra. Yo puedo adquirir algunos bienes. Esto también se dijo en Soda Corbel. En Soda Corbel se dijo se pueden adquirir no toda la planta fabril, porque no logran compensar, pero sí algunos bienes. Bueno, toda esta jurisprudencia fue a favor, porque la jurisprudencia fue avanzando alguna, facilitándole las cosas y el trabajo a las cooperativas de trabajadores, pero otras no. Recientemente tuve que interponer un recurso extraordinario porque una cooperativa de trabajo en Trelew, que estaba explotando adecuadamente y con autogestión la empresa que había caído en quiebra, reclamó poder compensar el 30% de los activos. ¿Por qué? Porque con sus créditos solamente podía compensar esa cantidad de hectáreas. El 70% de los activos quedaba fuera de la compensación. Entonces hizo una oferta directa permitida por la ley. Esta oferta directa que hace la cooperativa es rechazada de plano. ¿Saben por qué se les dice que se les rechaza de plano? Primero, porque le dicen que lo que tiene que hacer la cooperativa es hacer la subdivisión. Cargan en cabeza de la cooperativa la subdivisión, no en cabeza de la quiebra. Establecen que tienen que hacer los planos de agrimensura para separar ese 30% de hectáreas respecto del resto de las hectáreas que la cooperativa no le interesaba tener. O sea que tenía que contratar un agrimensor, que tenía que lograr la conformidad de los municipios pertinentes para la subdivisión y de la provincia. Les cuento que consiguieron la conformidad. El Estado se comprometió, pero dijeron, no es suficiente, necesitamos que aparte hagan los planos. 100 reglas de Brasilia. Acceso a la justicia de los vulnerables. Acceso a la justicia no es permitirle simplemente reclamar o presentarse en los expedientes. Acceso a la justicia significa no imponerle cargas que haga ilusorio el reclamo de sus derechos, como es en el caso concreto que les estoy diciendo. En este caso, la Fiscalía General planteó un recurso extraordinario, pero se le vedó a la cooperativa en la práctica la posibilidad de adquirir, y fíjense, perjudicando al resto de los acreedores. ¿Por qué? Porque con el 70% restante se le puede pagar al resto de los acreedores. No es un caso en que la cooperativa se estaba llevando todo. Pero fíjense que también en este caso, ¿qué se dio? Que en un principio la cooperativa podía compensar casi todo, pero como pasó el tiempo, el crédito de ellos quedó congelado y sin posibilidad de indexar, y los activos están valuados, las hectáreas, donde está la planta fabril, están valuados en dólares. Entonces, los primeros escollos que encontramos están en el ámbito judicial. Los otros están en el ámbito burocrático para la formación de las cooperativas. Las empresas autogestionadas son viables, claramente son viables. Pongo como ejemplo Farmacop. Farmacop, que se hizo cargo de la quiebra de Rouxo Cefa. Es el primer laboratorio médico en el mundo autogestionado, que en el medio de la pandemia
fue el que empezó a abastecer de alcohol y de barbijos a un costo que toda la comunidad podía adquirir y que hoy ya está entre aquellos que pueden elaborar los test rápidos para evaluar o para poder diagnosticar el COVID-19. Otro caso es Madigraf con la realización de barbijos. Yo pregunto, ¿las empresas son viables? ¿Autogestionadas por sus trabajadores? Sí. La flexibilidad del trabajador para adaptarse a las circunstancias nos los demuestra. El fin social y el interés social que tienen estas cooperativas en el marco de esta pandemia, una cooperativa como Farmacop, única en el mundo autogestionada, un laboratorio autogestionado, mostró que estaba a la altura de las circunstancias. ¿Por qué tiene que ser el Estado, a través de cualquiera de sus poderes, el que impide que en realidad las cooperativas y las empresas recuperadas logren alcanzar que los trabajadores puedan autogestionarse y preservar sus fuentes de trabajo en el marco de las crisis económicas que en este momento, inédita por sus dimensiones, abarca globalmente a toda la población mundial? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu intervención. Muy, muy interesante todo lo que has comentado, sobre todo el reflejo que has dejado de ese doble estándar a nivel legislativo y judicial en el tratamiento de las cooperativas y obviamente las implicaciones que eso tiene para los derechos laborales. Muchísimas gracias. Queremos recordarles quienes están siguiendo la transmisión de esta charla, pueden realizar sus preguntas en los comentarios en el mismo canal de YouTube. Ahora voy a dar paso a Javier Vago. Igualmente él nos acompaña en esta primera charla de las jornadas de vinculación con el tema de economía social y cooperativas de trabajo. Javier, que previamente ya te había presentado, no voy a insistir con el extenso currículum que tiene, solamente recordar el tema en la social, implementación del sistema de información en la cooperativa de trabajo. Bueno, buenas Muchísimas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y todas, espero que se me esté escuchando correctamente. Gracias, Gabriela, por relevarme ante la dificultad. Bueno, quiero saludar a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, así como la de José Cepaz. Celebro enormemente este vínculo, este ciclo de charlas. Y bueno, fue una grata coincidencia que nosotros desde la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Derecho, que aprovecho para saludar a los colegas y compañeros y compañeras, así como a la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano de la Facultad de Derecho, que también, de la cual formo parte, que les agradezco por el acompañamiento todo el tiempo. Fue una grata coincidencia que, bueno, que justo nosotros de casualidad estábamos de alguna manera trabajando desde la facu, desde la facultad, con el cooperativismo, en particular con un grupo cooperativo de acá de la ciudad de Rosario. Y justamente el vínculo que establecimos desde nuestra cátedra fue utilizar un programa, una línea de financiamiento. En ese momento se llamaba, el programa era de cooperativismo y economía social en la universidad. Había una línea de financiamiento que era la número 2. Habían 3 líneas en general. Y había una que particularmente estaba orientada a la investigación y a la transferencia de tecnología, modelos, herramientas desde la universidad pública a la economía social. Y bueno, en uno de esos andares y demás por la ciudad de Rosario, nosotros conocíamos a un grupo de jóvenes de la ciudad de Rosario que se había constituido como cooperativa, ¿sí? Que aprovecho para remarcar ahora que
que por la experiencia, yo estoy hablando de una situación o una instancia del cooperativismo en la Argentina muy distinto al que le tocó vivir, y que es buenísimo que Gabriela esté formando parte de él, por lo que veo, porque es un orgullo que desde una universidad nacional se esté apoyando y se esté trabajando con ese grado de detalle las asimetrías que plantea en todas las esferas, obviamente, para el capital gestionado, autogestivo, cooperativista, frente a los grandes poderes de los capitales concentrados, obviamente. Saludo mucho, Gabriela, tu trabajo, me impresionó muchísimo. Para sintetizar un poco y volver un poco a lo que les estaba comentando, en el cooperativismo a nivel nacional hay como si uno lo analiza en la línea de tiempo, es como que hay 3 instancias, ¿no? Donde se desarrolla o se impulsa el modelo. Y uno, cuando empieza a ir a las reuniones, en las federaciones o encuentros que se van realizando, lo va notando, porque es como que hubo 3 instancias de impulso, ¿no? Está la primera instancia de gran desarrollo, impulso, cuando se desarrollan las ideas del cooperativismo a principios del siglo XX. Hay cooperativas y federaciones que vienen desde esa época, que han sobrevivido al impulso del neoliberalismo y de las reformas pro finanzas y capitales concentrados de la década de 70 en adelante. Y después entonces están las cooperativas que nacen con lo que conoce muy bien Gabriela, y que no quiero dar muchos detalles porque no tengo experiencia, que son justamente eso, las empresas que son tomadas por los trabajadores cuando los capitales se fueron, ¿no? Cuando las empresas, los empresarios que estaban utilizando la fuerza de trabajo de esos trabajadores ante una eventualidad de crisis, desaparecen y los trabajadores quieren volver a darle vida a ese capital, pero para que sea para los trabajadores en esta instancia, ¿no? Esa es una segunda etapa. Y al simultáneo, o como rebote de esa etapa post-2001, por decirlo de una manera, ¿no? La crisis que todos sabemos más o menos la envergadura que tuvo y el desastre social que causó en el entramado también de las empresas, pequeñas y medianas empresas. Y después hay como una tercera etapa, que son el surgimiento de nuevas cooperativas de trabajo, pero que están pensadas desde sus inicios en ser una constitución de un capital social para poder desarrollarse, para poder pensarse en la sociedad, para poder crecer, trabajar y vincularse de una manera de acuerdo a los valores del cooperativismo, y no con un vínculo con grandes empresas. Y esa es un poco el grupo cooperativo Comunitas, es el grupo con el cual nosotros trabajamos desde la Cátedra de Economía Política, ya pertenece a esa tercera etapa del cooperativismo en Argentina, que es de cooperativas jóvenes que desde los inicios se piensan, que atraviesan todas esas dificultades burocráticas que menciona Gabriela, por ahí no en la misma instancia, pero sí para constituirse como cooperativa, que empiezan a pensarse, que empiezan a vincularse. En la ciudad de Rosario en este momento incluso hay una cooperativa que asesora jurídica y contablemente a las cooperativas de trabajo, por ejemplo, ¿no? De a poco se va conformando, por las necesidades mismas de este sector, todo un núcleo vinculado solidariamente, y empieza a generarse las sinergias dentro del mismo movimiento. El grupo cooperativo Comunitas desde sus inicios nace como una cooperativa de trabajo y cuyo objeto principal era la inclusión laboral, ¿no? Como toda cooperativa de trabajo, pero con el esfuerzo o la idea o el sueño de que se pueda trabajar la inclusión laboral para sectores vulnerables,
de la sociedad que están atravesando algún tipo de tratamiento de tipo terapéutico, ¿sí? La idea es un poco, no voy a explayarme mucho en detalle porque no es el campo de especialidad mía, pero básicamente se plantea como un grupo que busca desarrollar procesos productivos, que busca constituir un capital societario que entre otros pueda brindar la posibilidad de que se incluyan personas que están haciendo un tratamiento en los dispositivos que esta cooperativa tiene, ¿no? Básicamente arranca como un centro de día donde trabaja padecimientos subjetivos y algunas discapacidades y la problemática del consumo problemático, ¿sí? Todas padecimientos subjetivos, y empieza a tratar de desarrollar procesos productivos que pudieran albergar, al mismo tiempo que se trabaja cada una de esas problemáticas, brindar la posibilidad de encontrarse, en muchos casos quizás por primera vez, en la posibilidad de poder estar ante una relación laboral. Incluirse en esta cooperativa de una manera laboral y no desde un modo de inclusión que tenía en la sociedad hasta ese momento violento o marginal, de exclusión, etc. Nosotros, bueno, en ese momento esta experiencia de Comunitas, por suerte, tuvo un crecimiento muy rápido, ¿sí? Tiene gran reconocimiento en el campo de la salud y en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de estas problemáticas. Es reconocido. Cuando nosotros empezamos a trabajar este proyecto, que era utilizar ese financiamiento de este programa que dependía de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, para poder acompañar en la implementación de un software. Un ERP, lo que se llama normalmente, es un software para gestión de organizaciones, empresas, ¿sí? Que facilite o ahorre ese trabajo que mediante un software uno ahorra, ¿no? Porque, como también decía un poco Gabriela, la asimetría entre los sectores privados con facilidades de crédito, con facilidad de acceso al financiamiento o con capital grande, obviamente resuelven estas cuestiones como cómo organizar el trabajo cotidiano de una manera muchísimo más eficiente, ¿no? Desde el día 1 arrancar con un software de gestión, con una capacitación para todas las personas que integran y demás, genera una eficiencia y un ahorro de horas de trabajo, de esfuerzo de trabajo, mucho más grande, y al final del día, obviamente, digamos, es muy difícil para las cooperativas que se están conformando, que tienen poco capital y demás, afrontar todo el desarrollo y generar, mediante lo que se hace en lo cotidiano, poder generar los recursos propios necesarios para hacer este tipo de inversiones. Entonces, este proyecto nos resultó muy atractivo, y cuando conversamos ahí con la dirigencia de Cooperativa Comunitas, ellos justamente estaban a la búsqueda de implementar un sistema de gestión. Así es que lo tenían muy trabajado, habían investigado ya herramientas, con lo cual, bueno, enseguida nos pusimos a trabajar en conjunto, los docentes de la Cátedra de Economía Política que formamos parte de ese proyecto, junto con los compañeros y compañeras de Cooperativa Comunitas. Este proyecto se articula, creo que es muy interesante saber primero que estas líneas de financiamiento han tenido cierta discontinuidad. Nosotros ese proyecto lo presentamos en 2017, y en este momento hay cierta discontinuidad, por lo cual sería muy bueno que desde la gestión nacional se pueda volver a lanzar líneas de financiamiento donde, no necesariamente la facultad, pero creo que la universidad pública es uno de los agentes que tiene la capacidad y que tiene personas suficientemente formadas como para acompañar estos procesos y para facilitar la implementación de herramientas
necesarias para las cooperativas de trabajo. Recuerdo que Gabriela decía, che, ¿cómo puede ser que se le haga tan difícil, que se indague tanto para una cooperativa de trabajo? ¿Qué va a hacer con cada peso de acá a un año cuando la incertidumbre en la Argentina, en la economía argentina, son tan grandes? Y para movimientos monstruosos como son las fugas de divisas y todas las cuestiones que tienen que ver con los precios de transferencia intraempresa, con multinacionales que fugan. Digo, ¿no? Siempre hay un poco esa cuestión, uno lo que ha notado, creo que en ciertos espacios no con mala intención, pero sí hay una cuestión de que cuando se acercan a las cooperativas se piensa en que los proyectos no tienen, digamos, lógica económica, ¿no? Esa cuestión de indagar cada peso, a ver, bueno, pero a ver, ¿cuál es el cash flow que vas a tener, ¿no? ¿Cuál es la competencia de tu mercado? ¿Cuáles son los grandes competidores? ¿Qué líneas de producto? Son como todas cuestiones que uno cuando las lee dice, pero, o sea, digamos, lo que están pensando realmente es que uno, o sea, se acaba de levantar, hoy se levantó y dijo, hola, quiero armar una cooperativa y tengo este proyecto. Si realmente uno ve esa cuestión, no obstante lo cual, y para ser optimistas, creo que pueden llamarse errores o son instancias y son cosas que tenemos que discutir todos los que podemos atravesar este tipo de experiencias y plantear cuando se pueda, donde tengamos lugar y demás, que hay que plantear que, bueno, que justamente que no es tan así, que en términos de avanzar y de resolver cuestiones como tienen que ver con las inversiones, como tiene que ver con poder tener jurídicamente la casa en orden como para poder operar, es importante que sea rápido, que es relevante, que después se puede ver un montón de cuestiones, pero que cuando se piensan en políticas de apoyo, y si estamos hablando de que las cooperativas de trabajo o la economía social se está pensando cada vez más como una de las pocas modos viables de resolver problemas como el desempleo, como generaciones ya de familias o no familias, hogares disfuncionales que no han podido vincularse con la economía privada, formal, en la Argentina, porque eso es un proceso que viene y arranca el desempleo y la vulnerabilidad en la década del 70, y los 80 medio que se siguió cayendo, y los 90, o sea, es como un proceso que termina de caer en el 2001 en una crisis terrible, con niveles de pobreza y demás. Uno está pensando en la economía social como un sector que revaloriza y que piensa en estas cuestiones, y no solo en el crecimiento del capital, en la ganancia, sino en, bueno, che, acá también hay perdedores, y los perdedores, es feo decirlo perder, pero hay otra cosa, hay otra gente que no está en la mira, que no está en la agenda de los mercados laborales, de los recursos humanos, no está, y que hay que llegar a esos sectores desde otro lugar, y que es desde la economía social, desde el asociativismo, desde el poder verlos, o sea, que están y tienen que estar. O sea, tiene que cerrar todos los días con estos sectores vulnerables adentro, no afuera, no tapados, no negados, no en un no lugar, como dicen los pensadores latinoamericanos del giro colonial. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que es muy importante que esto se difunda, que lo estemos hablando. La experiencia de gestionar recursos que estaban direccionados a un proyecto en particular con un objeto donde la facultad debía poder acompañar a una cooperativa de trabajo en este proceso, particularmente era la implementación de un sistema de gestión, ¿sí?
presenta algunas dificultades. Creo que el hecho de que lo estemos haciendo y lo estemos hablando desde la Facultad de Derecho mismo, que es de donde se ejecutó esto, es importante decirlo. Tenemos que pensar, yo creo que es un camino que se empieza a andar, ¿no? Esto de poder dar lugar a el vínculo, a la transferencia tecnológica, pensarlo, poner ahí a Marcelo, a Constanza y Joana a trabajar en esto, es súper importante, es un gran comienzo. La universidad y la facultad también tiene que poder pensarse en otro lugar que no sea solo desde la discusión teórica, académica, jurídica en este caso. Hay ahí un montón de cosas que se necesita que aporte y que empecemos a enredarnos y a crecer en eso, equivocándonos y criticándonos. Creo que es buenísimo. Nosotros vivimos en un país en el cual yo recuerdo los recursos que disponíamos para ese proyecto. Cuando arrancamos, uno tenía que comprar tecnología, ¿no? Computadoras, notebooks, impresoras, que son todos insumos o maquinaria tecnológica que están valorizados en dólares. Nosotros me acuerdo que cuando presentamos el proyecto el dólar valía 15 pesos. 15 pesos. Y cuando logramos empezar a ejecutar las partidas, el dólar valía 45. Bueno, nada, ahí creo que es... y ahí es donde un poco lo que decía también Gabriela, ¿no? En esa locura, en ese devenir de cómo evolucionan las variables. Siempre el que está más preparado es el que saca la tajada importante, y del otro lado hay alguien que le rebanan algo, ¿no? Son procesos de ajuste asimétrico cuando las variables económicas se mueven de esta manera, ¿no? O sea, las devaluaciones, depreciaciones, cambio de tipo de cambio. O sea, son todas cuestiones que siempre agarran mal parado al que es más chico, al que no tiene en ese momento, el que no ha podido capitalizar el poder adquisitivo del cual dispone, ¿no? El que no tiene esta diferencia entre los créditos y los débitos que hablaba Gabriela, ¿no? Es cómo se ajustan. O sea, esto, algo que valía 10 ahora vale 5 y tenés que responder por algo que vale 30. Es imposible. Bueno, yo creo que la experiencia fue muy buena. Uno como parte de una cátedra tuvo la posibilidad también de saber, bueno, che, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo hacen, digamos, las cooperativas ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están pensando? ¿Cómo se organizan? ¿No? Porque también uno venía de experiencias de trabajar en empresas donde ya están todos los departamentos establecidos, todo reglamentado, todo estipulado, cómo realizarse. Bueno, acá hay como toda una generación que está pensándose de cómo organizarse y que toma un montón de cuestiones de la empresa privada para poder organizarse, y después tiene que tomar un montón de otras cuestiones de la empresa privada que no da lugar a las cuestiones que da lugar la economía social o las cooperativas. Bueno, en definitiva, creo que por suerte el proyecto avanzó muy bien, el software se implementó, se está utilizando en las 3 instituciones. Nosotros cuando arrancamos este proyecto, el Grupo Cooperativo Comunitas tenía una sola institución, hoy en día tiene 3, ¿sí? O sea que ha logrado triplicar la capacidad de albergar a personas con este tipo de padecimientos y de arrancar estas experiencias laborales. Es súper interesante porque cada experiencia de tipo productiva arranca como un taller de un dispositivo de salud, ¿no? Donde de repente se apuesta a que las personas que van formando parte del mismo vayan pudiendo aprender el oficio, aprender de qué se trata, cómo producir, cómo conseguir los insumos, cómo vender, dónde vender. Y todos estos talleres terminan conformándose en cooperativas de trabajo.
jurídicamente constituidas, matriculadas en el INAES, que aparecen, y es impresionante la capacidad que tiene de incluir personas, ¿no? Eso es notable, ¿no? Uno ha notado en este grupo cooperativo, o sea, arrancó siendo una cooperativa, hoy en día la figura es un grupo cooperativo porque ya son como 7 cooperativas, ¿no? Una dedicada a lo gastronómico, otra a lo textil, otra a la escenografía, a los técnicos escénicos, que ahora, bueno, están atravesando en este periodo un momento muy difícil, porque no hay eventos, básicamente, donde la actividad, por esta necesidad de mantenernos aislados y de no promover que se mueva el virus, atraviesa un momento muy difícil, pero bueno, hay una revista que se llama Quesapa, que es también que nace también de esta experiencia, que tiene muchísimos números, no me acuerdo bien cuántos números, pero está ahí. Todas estas cooperativas que estoy nombrando están funcionando, están en las redes, hacen trabajo y generan trabajo todos los días y siempre con esa búsqueda y ese desafío de poder ampliar un poco más, no solo, digamos, generar trabajo, sino tener una noción de cómo hacer para que el trabajo de aquellas personas que por un modo u otro no han tenido las herramientas para poder pertenecer al mercado formal de trabajo puedan insertarse de una manera aparte mucho más, obviamente, solidaria, justa, democrática, como son las cooperativas de trabajo. Así que, bueno, un poco el resumen de la experiencia nuestra con este tipo de proyectos y con los recursos que, por suerte, facilitó el Estado para poder acompañar a esta cooperativa de trabajo en el proceso de informatizarse. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu exposición, muy, muy interesante, igual que Gabriela. La verdad les agradecemos de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, igualmente de la Universidad Nacional de José C. Paz, por estas exposiciones tan interesantes, tan incluso que dejan tela para cortar, porque son seguramente, a partir de lo que planteaba Gabriela, del nuevo tiempo que se ha iniciado en diciembre del año pasado, a partir del cambio en el gobierno nacional, se ha iniciado un nuevo paradigma, que obviamente está atravesado por la pandemia. Inevitablemente creo que es un tema que también tenemos que tratar, el impacto que va a tener en el sistema económico, en el sistema cooperativo también, en el sistema universitario, evidentemente, todo este proceso sanitario que estamos atravesando. Voy a leer algunos comentarios y preguntas que han ido surgiendo en la conversación. Igualmente invitamos a alguien más, si se quiere sumar con alguna sugerencia, comentario o duda hacia Gabriela o hacia Javier. Voy a ir leyendo algunos de las preguntas. Bueno, en primer lugar, una pregunta de Rodrigo Rossi, un poco para los dos en este caso, que bueno, obviamente ya la han ido trabajando en sus exposiciones, tanto Gabriela como Javier, pero que bueno, por si quieren complementar con algo más, ¿en qué medida puede ayudar la universidad pública para que los trabajadores, trabajadoras puedan constituir cooperativas o puedan recuperar sus empresas? Es decir, el rol de la universidad pública en estos procesos. ¿Prefieren que leas todas las preguntas o una a una? No, si les parece, vamos de a una, si no se mezclan. Perfecto. Puntualmente en el proyecto nuestro, la finalización del proyecto nos va a llevar a realizar un manual de buenas prácticas, justamente para concientizar y generar conocimiento, no solo en el ámbito de la facultad y de los alumnos y de los egresados y de los graduados, sino para los cooperativistas. La finalidad de la investigación y del proyecto es generar un manual de buenas prácticas para el cooperativista. Y en esto es la idea de que la universidad pública tenga justamente una extensión de su conocimiento en el ámbito territorial, ¿sí? Esa es la finalidad de nuestro proyecto, con lo cual, bueno, esperemos poderlo concretar a corto plazo. La pandemia también dificulta algunos pasos que quedaban del proyecto pendientes, porque también se hace mucho un trabajo de campo. La idea es trabajar y se trabaja con distintas cooperativas para recabar justamente las problemáticas particulares de cada una, porque también hay que tener en claro que lo que yo traté fueron
problemáticas o cuestiones conflictivas generales, pero después depende de cada actividad, hay una problemática particular, que eso va a terminar también siendo recogido por el trabajo que hagamos y, ya digo, la conclusión final, este manual de buenas prácticas. Esto es puntualmente lo que buscamos que colabore la universidad pública y aporte a los cooperativistas con nuestro trabajo. Bueno, yo creo que digamos que como en este ejemplo se ve muy claramente, ¿no? O sea, donde hay dos docentes, dos miembros de la universidad con distinta formación, cada uno ha llegado a aportar al movimiento cooperativista desde un lugar muy, muy distinto. En términos teóricos, digamos, la respuesta sería que en todo. O sea, básicamente creo que las cooperativas tienen frente a, ya digo, a otros modos de organización como son las sociedades anónimas, una gran diferencia, ¿no? Es que porque uno se puede juntar para constituir un capital social, pero en general quienes conforman una cooperativa no tienen poder económico. Una sociedad anónima se forma captando el capital financiero en búsqueda de generación ganancia y, digamos, las cooperativas se forman desde un lugar muy diferente, ya sea recuperando una empresa que fue vaciada, quebrada, o desde los inicios de ser, bueno, en busca de generar un empleo, una inserción, hacerlo autogestivamente, implica de una manera u otra una gran asimetría, y entonces hay como para acompañar a las cooperativas de la universidad y de todo para hacer, o sea, realmente ya fueran cuestiones de asesoramiento, en tratar de allanar ese camino burocrático del cual estuvimos hablando, y de ahí para adelante, o sea, porque en todos los días, en todo momento, vivimos en un sistema en el cual, digamos, la situación es asimétrica y las necesidades para poder sobrevivir para una cooperativa son muy grandes. Muchas gracias a los dos. Otra pregunta también de Rodrigo. Pregunta lo siguiente. ¿Se podría repensar el régimen legal de las cooperativas con un enfoque tributario? Posiblemente sería una buena salida para los monotributistas de un mismo rubro escalonarse en una cooperativa. Sí, Gabriela. Justamente yo les planteé que tenemos un problema impositivo importante que resolver en relación al tema de las cooperativas, puntualmente, nada más que mirándolo desde el punto de vista en las quiebras cuando adquieren los bienes. No tienen que pagar nada, porque la idea de la ley es que no paguen nada, no ingresan activos, no ingresan fondos líquidos a la quiebra, pero a pesar de eso tienen que pagar el IVA para los bienes muebles. Y esto es porque no está pensado el sistema de las empresas recuperadas y autogestionadas desde el punto de vista tributario. Pero por otro lado, tampoco tenemos una normativa de cooperativas de trabajo puntualmente, les vuelvo a repetir. Tiene muchísimos años el sistema cooperativista y la ley de cooperativas, y estaba previsto en realidad, más que para cooperativas de trabajo, para otro tipo de emprendimientos cooperativos. Las cooperativas de trabajo requieren de una ley especial que contemple varios aspectos, entre ellos, por ejemplo, el impositivo. Otro es el previsional, porque lo que hoy tenemos en la práctica es resoluciones del INAE que no dejan de ser resoluciones administrativas. Resoluciones del INAE que nos dicen, bueno, el pago del monotributo, cómo incluirlos en el sistema previsional, cómo incluirlos en el sistema para que tengan una obra social, pero esto en realidad tiene que estar en una normativa, porque no estamos hablando de trabajadores que en relación de dependencia, porque en realidad se autogestionan, pero tampoco estamos hablando
de empresarios con una actividad especulativa que lo que buscan justamente es ganar cada vez más, sino que en realidad lo que buscan es el retorno, el poder suplir lo que era su salario a través de lo que es el retorno, aparte en un ambiente de una democracia, porque la base del cooperativismo es la solidaridad y la democracia. Todo eso tiene que estar incluido en una ley especial que debe contemplar específicamente los aspectos tributarios. Sí, coincido plenamente con la pregunta, casi a reafirmación que hizo recién quien intervino, ¿no? Perfecto. Javier, si querés decir algo al respecto, o si no, seguimos. Suscribo totalmente lo que dice Gabriela, que la veo más sólida en el aspecto. Dale. Bueno, después tenemos algunos comentarios que lo voy a leer al final. Tenemos otra pregunta más, en este caso de Santiago Rablic. Nos pregunta lo siguiente: ¿qué perspectivas ven a futuro para nuevos proyectos de vinculación tecnológica, considerando los lineamientos del gobierno nacional actual? Gabriela, no sé si querés arrancar. Sí, o sea, yo lo que pretendo es primero terminar porque ya les digo, uno entusiasmarse, porque en realidad a mí me encanta la investigación, me encanta el trabajo académico, me encanta, pero uno tiene un tiempo límite y lo que busco es tener un resultado final, no hacer simplemente una investigación abstracta y académica, sino que justamente para que tenga una implicancia en el campo territorial y sirva a la comunidad, necesitamos tener este manual. Y esto nos va a llevar todavía un tiempito más. Entonces, ¿que hay posibilidades? Por supuesto. Pero, por ejemplo, algunos temas que me parecen interesantísimos ya en la Universidad Nacional de José C. Paz hay sendos proyectos como, por ejemplo, el tema de consumidores, el tema del sobreendeudamiento familiar. El tema del sobreendeudamiento familiar es algo que no tenemos una normativa especial para el sobreendeudamiento de la persona humana, y hoy por hoy ya ni siquiera tenemos que hablar de sobreendeudamiento de consumidores, sino de sobreendeudamiento de familias enteras, porque está claro que el COVID trajo una realidad de algunos sectores a ser generalizada. Los estudios de las últimas estadísticas que se han realizado sobre sobreendeudamiento nos están diciendo que el 87% de las familias en la República Argentina están sobreendeudadas producto de la problemática que nos trae el COVID. Estamos hablando de que más de 8 hogares sobre 10 están sobreendeudados y que esto implica que no puedan pagar las prepagas, los colegios, los alquileres, y no pueden atender las necesidades básicas. ¿Qué hacen? Y todo esto hacia la dignidad de la persona. No estamos hablando solamente del sobreendeudamiento de las empresas, que yo entiendo que a los legisladores les preocupe, porque tenemos que tener una normativa de emergencia para las empresas sobreendeudadas y sobregiradas en esta situación en donde hubo paralización de actividades, donde la crisis ha calado profundo y que ya veníamos con otra crisis mayor aún heredada. Entonces, esta situación debe ser atendida, pero el sobreendeudamiento de la persona humana no tenemos legislación. Estamos tratando a las personas humanas igual que a las empresas. Y en uno está involucrada la conservación de la empresa, pero en otro está involucrado directamente la dignidad de la persona. Entonces, sí, hay montones de temas para trabajar. La Universidad Nacional de José C. Paz tiene muchísimos proyectos que ha aprobado el año pasado, y sé que el del sobreendeudamiento es uno, y creo que ustedes van a tratar en una de las charlas el tema de consumidores. Con lo cual, sí, hay un montón para trabajar. Desde lo personal, primero espero terminar con para avanzar primero hay que terminar de dar el paso, ¿no? Porque si no... pero yo le tengo mucha expectativa a los otros proyectos que ya están aprobados. Ya hubo un nuevo llamado hace poco tiempo que tiene la universidad, porque es muy, muy activa en estas cuestiones que involucran a lo social, más allá de, como decía el doctor Codelia, simplemente a las normas jurídicas, sino la implicancia de todo eso en el campo social. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Javier. Bueno, no, básicamente yo pienso que un poco en términos de que estamos en un momento muy, muy raro, muy particular,
este tipo de procesos necesariamente tienen que ser impulsados desde la nación. O sea, tiene que ver con una cuestión de política nacional. Siempre donde va a haber recursos, después se va a encontrar cuáles son los sujetos que pueden llevar adelante este tipo de transformaciones y de proyectos. Pero bueno, creo que estamos en una situación muy particular y que, digamos, no se puede aseverar absolutamente nada. Esperemos que haya vientos de cambio, que haya un cambio de tendencia, como dijo Gabriela, y que sí, que se pueda impulsar cada vez más, entre otras cuestiones, que la vinculación facultad con la economía social sea cada vez más fuerte. Esperemos que sí. Bueno, también muchas gracias, Javier. Y bueno, con esto entonces empezamos ya a cerrar la actividad, agradeciendo nuevamente la participación, no solamente de quienes han hecho exposiciones, sino también de quienes nos han seguido por el canal de YouTube de la UNPAS. Agradecemos los saludos, los comentarios, dirigidos también principalmente a Gabriela y a Javier. Muchas gracias a Pamela, a Eliana, a Carlos, bueno, a todos los que han participado a través del chat en vivo. De mi parte queda nuevamente agradecer también a los decanos, a Gonzalo Codelia y a Hernán Bota por haber abierto este ciclo, que va a tener 3 encuentros. Este ha sido el primero. Vamos a continuar el jueves próximo a las 4 de la tarde, el mismo horario que el día de hoy. El jueves próximo con la temática de drogas y estupefacientes. Vamos a estar con las exposiciones de Eugenia Cosi, docente aquí de la Facultad de Derecho de Rosario, Alejandro García, Mauro Benente y Santiago Ferrando Kosicki, de la UNPAS y de la UBA en el caso de los últimos 2. Así que, bueno, vamos a cerrar también, vamos a mencionar la última actividad que va a ser el 3 de septiembre, también jueves a las 4 de la tarde, con derechos de las y los consumidores. De nuestra parte, nuevamente agradecer a la conexión, a la importancia de esta relación que estamos generando con la Universidad de José C. Paz. Si quieren saludar también, les damos un último minuto. Si no, ya vamos cerrando y quedamos en contacto para la semana que viene.